¿Qué tal están? Bergson y la filosofía del tiempo vivido. Henri Bergson, nacido en 1859 en París y fallecido el 4 de enero de 1941 en la misma ciudad, es una de las figuras más singulares, influyentes y originales de la filosofía contemporánea. Su obra se sitúa en un punto de cruce entre la tradición espiritualista francesa, la crítica al intelectualismo heredado del racionalismo moderno, el vitalismo biológico, la psicología de la memoria y la conciencia y una profunda reflexión sobre el tiempo, la libertad y la creatividad. Bergson no solo fue un filósofo académico de enorme prestigio, profesor en el Collège de France, miembro de la Academia Francesa, figura pública de primer orden en la Tercera República Francesa, sino también un escritor de estilo excepcional, capaz de unir precisión conceptual y belleza literaria. Esta combinación explica el que en 1927 recibiera el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento inusual para un filósofo, otorgado por la calidad literaria de su obra y por la influencia que ejerció en la cultura europea de comienzos del siglo XX. En este sentido, hay que decir que su vida intelectual se desarrolla en un momento de transición histórica, el fin del positivismo decimonónico, la crisis de las certezas científicas clásicas, la emergencia de nuevas ciencias, biología evolutiva, psicología experimental, física relativista, etc., y el surgimiento de movimientos filosóficos que cuestionan la primacía de la razón abstracta. Bergson se sitúa en el centro de ese torbellino, proponiendo una filosofía que reivindica la experiencia inmediata, la intuición como método, la duración como estructura profunda de la conciencia y la vida, y también la creatividad como principio fundamental del universo. Su pensamiento influirá en autores tan diversos como William James, Marcel Proust, Thomas Mann, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Vladimir Yankelevich, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y en el siglo XX tardío también en Gilles Deleuze. Además, también tendrá impacto en la fenomenología, en la estética, en la teoría literaria y en la biología teórica. Para comprender la filosofía de Bergson, es necesario recorrer su trayectoria biográfica e intelectual, analizar sus obras principales y situar su pensamiento en el contexto de las influencias que recibió y de la influencia que él mismo ejerció. Su vida, aunque exteriormente tranquila y dedicada al estudio, estuvo marcada por una intensa actividad intelectual, por un compromiso ético profundo, especialmente visible en sus últimos años cuando se negó a beneficiarse de las leyes antisemitas del régimen de Vichy pese a su conversión al catolicismo, y por una constante reflexión sobre la libertad humana y el sentido de la vida. Bergson nace en una familia de origen judío, polaco por parte de padre y anglo-irlandés por parte de madre. Su padre, músico, y su madre, de gran sensibilidad cultural, le transmiten un ambiente intelectual cosmopolita. Desde muy joven destaca por su brillantez académica, estudia en el prestigioso Liceo Condorcet y posteriormente en la Escuela Normal Superior, donde se forma en filosofía y obtiene la agregación. Sus primeros intereses se orientan hacia las matemáticas y las ciencias naturales, pero pronto se inclina hacia la filosofía, especialmente hacia la psicología y la reflexión sobre el tiempo y la conciencia. Su primera gran obra, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de 1889, es su tesis doctoral y constituye el punto de partida de toda su filosofía. Es una obra extraordinariamente profunda. En ella critica la concepción espacializada del tiempo que domina tanto en la psicología como en la filosofía moderna. Para Bergson, el tiempo vivido, la duración, no es una sucesión de instantes homogéneos, sino un flujo continuo, cualitativo, heterogéneo, en el que los estados de conciencia se interpenetran. La libertad humana solo puede entenderse desde esta duración. No es una elección entre alternativas predefinidas, sino un acto creativo que surge del fondo mismo de la personalidad en su devenir. Esta obra introduce ya dos de los conceptos centrales de su pensamiento: la duración y la intuición. La duración es el tiempo real, vivido, irreductible a la medida cuantitativa. La intuición es el método que permite captar esa duración desde dentro, por simpatía, en contraste con el análisis intelectual que tiende a espacializar y fragmentar el tiempo.
En Materia y Memoria, de 1896, Bergson profundiza en la relación entre cuerpo y espíritu, entre percepción y memoria. Critica tanto el materialismo como el idealismo, proponiendo una teoría original según la cual la percepción es una selección orientada hacia la acción y la memoria es la supervivencia del pasado en el presente. La memoria no es un depósito de imágenes almacenadas, sino un movimiento de actualización. El pasado se conserva íntegro, pero solo una parte se actualiza en función de las necesidades del presente. Esta concepción influirá profundamente en la fenomenología y en la psicología del siglo XX. Bergson distingue entre memoria hábito y memoria pura y muestra cómo la conciencia es un punto de cruce entre el pasado que se conserva y el presente que se abre hacia la acción. La relación entre cuerpo y espíritu no es de causalidad mecánica, sino de cooperación. El cuerpo selecciona, el espíritu conserva. En La evolución creadora, libro de 1907, que es su obra más influyente y la que lo consagra internacionalmente, Bergson desarrolla su teoría del élan vital, el impulso vital que atraviesa la evolución biológica, frente al mecanicismo darwinista y el finalismo teleológico o finalista. Propone una visión de la vida como creación imprevisible, como explosión de formas, como movimiento ascendente hacia la libertad y la conciencia. La vida no es un mecanismo ni un plan preestablecido, sino un proceso creativo. El élan vital no es una fuerza mística, sino una metáfora filosófica para expresar la tendencia de la vida a superar obstáculos, a inventar soluciones, a abrir caminos. Esta obra influirá en la biología teórica, en la estética, en la literatura y en la filosofía existencial. También suscitará críticas, especialmente desde el campo científico, pero su impacto cultural será realmente enorme. En La risa, libro de 1900, Bergson analiza el fenómeno de lo cómico y sostiene que la risa es un correctivo social. Reímos cuando percibimos rigidez mecánica en la conducta humana. Lo cómico surge de la mecanización de la vida, de la falta de flexibilidad. Esta obra, aunque más breve, es fundamental para la teoría estética y también para la comprensión del humor. Además, en su libro La energía espiritual de 1919, que es una colección de ensayos, Bergson reflexiona sobre la conciencia, la libertad y la relación entre espíritu y materia. Defiende la existencia de una energía espiritual irreductible a lo físico y critica el reduccionismo científico. Su pensamiento se orienta cada vez más hacia cuestiones metafísicas y religiosas. En Las dos fuentes de la moral y de la religión, libro de 1932, su última gran obra, Bergson distingue entre moral cerrada y moral abierta, entre religión estática y religión dinámica. La moral cerrada es la moral de la obligación social, de la presión del grupo, y la moral abierta es la moral de los grandes místicos, de la creatividad ética, del amor universal. La religión estática es la religión de la función social, del mito, que cohesiona, y la religión dinámica, en cambio, es la religión de la experiencia mística, del impulso hacia lo absoluto. Esta obra influirá en la filosofía moral, en la sociología de la religión y en la teología del siglo XX. En El pensamiento y lo moviente de 1934, Bergson reúne ensayos que resumen su método filosófico y su crítica al intelectualismo. Defiende que el pensamiento debe adaptarse al movimiento de la realidad, que la intuición es un método riguroso y que la filosofía debe captar la vida en su devenir, en su desarrollo. La concesión del Premio Nobel de Literatura en 1927 reconoce no solo la calidad literaria de su obra, sino también su influencia cultural. Bergson era en ese momento una figura pública de enorme prestigio. Sus cursos en el Collège de France atraían a multitudes y su pensamiento era discutido en toda Europa. Su estilo claro y elegante contribuyó a su popularidad. El Nobel también reconoce su papel en la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, precursora de la UNESCO, donde trabajó junto a figuras como Albert Einstein y Marie Curie.
Las influencias que recibe Bergson en su filosofía son múltiples. De la tradición francesa toma el espiritualismo de Maine de Biran y Rabison. La psicología introspectiva también le influye y la preocupación por la conciencia. De la filosofía inglesa recibe la influencia de Herbert Spencer y John Stuart Mill, aunque los criticará por su intelectualismo. De la biología evolutiva toma la idea de la vida como proceso, pero rechaza tanto el mecanicismo darwinista como el finalismo. De la matemática y la física toma la reflexión sobre el tiempo, aunque se distanciará de la concepción científica del tiempo como magnitud homogénea. También recibe influencias de la literatura, especialmente de los novelistas que exploran la conciencia y la memoria, como Tolstoy, o los simbolistas franceses también. La influencia de Bergson será inmensa. En la literatura, su concepción de la memoria influye en Marcel Proust, cuya búsqueda del tiempo perdido puede leerse como una exploración bersoniana del tiempo perdido y recuperado. En la filosofía influye en William James, que lo considera un aliado en la crítica al intelectualismo y en la defensa de la experiencia inmediata. En la fenomenología, Husserl y Merleau-Ponty reconocen su importancia, aunque también lo critican. En el existencialismo, Sartre y Levinas dialogan con su pensamiento. En la filosofía del siglo XX, tardío, Gilles Deleuze lo recupera como uno de los grandes pensadores del devenir, de la multiplicidad y de la creatividad. En la biología teórica, su idea de la evolución como proceso creativo inspira reflexiones sobre la autoorganización y la emergencia. En la estética, su análisis de lo cómico y su concepción del arte como intuición influyen en la teoría literaria y en la crítica también. La vida de Bergson en sus últimos años está marcada por la enfermedad, una artritis que lo obliga a retirarse de la vida pública, y por la tragedia histórica. Durante la ocupación nazi y el régimen de Vichy, pese a haberse acercado al catolicismo y haber considerado la conversión, se niega a beneficiarse de las leyes antisemitas que lo eximirían de ciertas obligaciones. Hace cola con los demás judíos para registrarse como acto de solidaridad. Muere en 1941 en un París ocupado, dejando una obra que sigue siendo una de las más originales y profundas del pensamiento contemporáneo. La filosofía de Bergson puede entenderse como una crítica radical a la tendencia del pensamiento occidental a espacializar el tiempo, a convertir el devenir en una sucesión de instantes, a reducir la vida a mecanismos. Frente a ello, propone una metafísica de la duración, de la creatividad, de la libertad. La duración es el tiempo real, el tiempo vivido, el tiempo de la conciencia. La intuición es el método que permite captar esa duración desde dentro. La vida es un impulso creativo que atraviesa la evolución. La moral y la religión tienen dos fuentes, una cerrada, social, estática, otra abierta, dinámica, mística. El pensamiento debe adaptarse al movimiento de la realidad, desde su análisis. Su influencia posterior es profunda y diversa. En la filosofía continental, Bergson es una referencia constante. En la fenomenología, su análisis del tiempo y de la conciencia anticipa temas que Husserl desarrollará. En la filosofía existencial, su concepción de la libertad como creación influye en Sartre. En la filosofía de la percepción, su teoría de la memoria y de la selección perceptiva influye en Merleau-Ponty, un gran fenomenólogo. En la filosofía de la ciencia, su crítica al mecanicismo y su reflexión sobre el tiempo influyen en debates sobre la física relativista y la biología evolutiva. En la estética, su concepción del arte como intuición influye en la teoría literaria y también en la crítica literaria. En la literatura, su influencia en Proust es evidente, pero también en Thomas Mann, en Unamuno, en Ortega y Gasset, en el ámbito filosófico ya. Y en la filosofía del siglo XX tardío, Deleuze lo recupera como uno de los grandes pensadores del devenir, de la multiplicidad y de la creatividad. Bergson, por tanto, es en definitiva un filósofo que invita a pensar la vida desde dentro, a captar el movimiento de la realidad, a reconocer la creatividad del universo. Su obra es una defensa de la libertad, de la intuición, de la duración.
Su estilo literario, su claridad conceptual y su profundidad metafísica lo convierten en una figura única. Su influencia atraviesa disciplinas y épocas. Su pensamiento sigue siendo actual porque plantea preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo pensar la creatividad del universo en un mundo dominado por la aceleración, por la cuantificación, por la fragmentación? Bersón nos invita a recuperar la experiencia del tiempo vivido, a pensar la vida como creación, a reconocer la profundidad de la conciencia. Su filosofía es una llamada a la atención, a la intuición, a la libertad, y por eso sigue siendo una de las grandes aventuras intelectuales del pensamiento contemporáneo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.